Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Un lunes más les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, España. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo para conversar sobre psicoanálisis y sobre el funcionamiento de nuestra mente, el funcionamiento de la mente humana y la complejidad del aparato psíquico. Uno de los aparatos, digamos, más desconocidos, pero a la vez más vivido, más sentido, puesto que todos, de una manera u otra nos vemos afectados por nuestra salud psíquica y por el funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Y al contrario de lo que se suele pensar, el aparato psíquico no es algo que funcione automáticamente bien, sino que requiere un trabajo de producción y de construcción. La salud mental no es algo que acontezca naturalmente. No hay nada natural en el ser humano. Bien, entonces hoy vamos a hablar de un tema que nos ha propuesto uno de nuestros seguidores del canal y de Facebook, que es la psicosis. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de la psicosis. Buenas tardes, bienvenidos. Me parece que estamos emitiendo correctamente. Buenas tardes, muy bienvenidos a esta emisión en vivo y en directo desde la consulta de psicoanálisis. Bien, la psicosis. La psicosis es una enfermedad, como ya todos ustedes se pueden imaginar, una enfermedad psíquica, una enfermedad mental, que es lo que se conoce habitualmente como la locura. Se oye decir frases, este está loco, se ha vuelto loco, esta mujer se ha vuelto loca, ha hecho una locura, bueno, ha cometido una locura, quiere decir que hay algo que ha realizado, algún comportamiento, algún pensamiento, algún acto que ha mostrado, ha evidenciado que se encuentra fuera de la realidad, es decir, que está interpretando o está haciendo las cosas sin tener en cuenta la realidad o parte de la realidad, ¿no? Y es que eso bien tiene que ver con lo que conocemos como la locura o la psicosis. En realidad, la psicosis es una enfermedad en la que se produce una especie, un tipo de represión, ese mecanismo psíquico que está tan implicado en la producción de las enfermedades mentales, de la neurosis, de la fobia, de la neurosis obsesiva, de la histeria, pero en este caso es un tipo de represión especial, que es lo que conocemos como forclusión. Forclusión. ¿Qué quiere decir la forclusión? La forclusión quiere decir es hacer como que algo no existe, como si no existiera en la realidad, forcluirlo. Esto no lo quiero tener en cuenta. Recordemos que la represión era algo que proviene del propio interior del sujeto, que el sujeto no quiere saber de eso, ¿no? A usted le pasa un pensamiento desagradable por la cabeza, desagradable o no tan desagradable, pero desagradable en el sentido de que usted no acepta ese pensamiento porque le parece inmoral, le parece despreciable, le parece que es inadecuado para una persona como usted, ¿no? Y entonces ahí que dice, no, esto yo no lo he pensado, no, esto lo aleja de su conciencia. Eso sería la represión, ¿no? Ese mecanismo del que tantas veces hemos hablado que acontece en las neurosis. Bueno, pues en la psicosis vamos a hablar de un tipo especial de mecanismo, diferente al de la represión, ligeramente diferente, que se llama forclusión, que en este caso es algo de la realidad que se niega, algo que viene de fuera, ¿no? Se forcluye como si no existiese, se agujerea la realidad. Después de este proceso de agujereamiento de la realidad, digamos, lo que cae en ese agujero no existe, aunque luego el resto de la realidad exista, pero lo que cae en ese punto ciego
no, deja de existir para esa persona. Entonces, claro, actúa como si eso no existiera. Y además hace una especie de... hace una transformación. Niega la realidad y sin embargo la transforma. ¿Cómo transforma esa realidad negada o forcluida? Con una propia realidad construida por sí mismo, que, digamos, llena ese agujero, ese vacío que ha dejado de la realidad con la realidad inventada, o construida, o fantaseada, delirada por él, ¿no? Y ahí aparece el delirio, que en realidad el delirio ya no forma tanto parte de la enfermedad como parte de el intento de volver a conectarse de alguna manera con la realidad, el delirio. Por eso es importante que las personas delirantes o estos pacientes psicóticos que están sufriendo o padeciendo algún tipo de delirio puedan llegar a la consulta de un psicoanalista para que el psicoanalista les escuche, porque ese delirio es un intento de reconexión. ¿Vieron cuando se nos va la cobertura del móvil y dice reconectando, ¿no? Hay una desconexión del móvil y te desconecta de la otra persona con la que estás hablando, ¿no? Esa sería la forclusión, como si no estuviera, pero después hay una reconexión, reconectando. Bueno, eso viene a ser el delirio en el caso del paranoico, del psicótico. Así que es importante escucharlo, no taponarlo, no drogarlo al paciente psicótico para que no hable, que es lo que se suele hacer desde la versión psiquiátrica o la posición psiquiátrica o en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Drogarlos, ponerles un chaleco de fuerzas químico para que esa persona no pueda hablar, no se pueda expresar, pero entonces estamos dificultando, estamos impidiendo que el paciente pueda de nuevo restablecerse, pueda de nuevo conectar con la realidad, porque en principio lo va a hacer a través del delirio, ya es un intento de volver a libidinizar la realidad. Porque otro aspecto importante, y ahora ya paso a responder a las preguntas, otro aspecto importante de la psicosis que hay que tener en cuenta es que hay una regresión libidinal. Es decir, la libido, la energía psíquica, la energía sexual, o sea, psíquica cuando decimos es puramente sexual, que es la energía con la que revestimos a los objetos de la realidad, la energía con la que estamos conectados al otro, a los otros, con la que estamos conectados al mundo, en la psicosis experimenta una regresión, es decir, que pasa de estar en esos objetos exteriores, al haberse producido esa forclusión, pasa a desvincularse de los objetos exteriores. Entonces la libido regresa de nuevo al yo del sujeto. La libido está o en el yo o está en los objetos del exterior. Cuando está en el yo es libido narcisista, cuando está en los objetos exteriores es libido objetal. En el caso de la psicosis, al desvincularse de ciertos objetos exteriores, vuelve al yo, se convierte en libido narcisista y se produce, digamos, esa detención del libido. Por eso también las psicosis son enfermedades, se llaman enfermedades narcisistas, ¿no? Porque se desconecta con la realidad y es su propia realidad la que impone, ¿no? Y que le va a venir ahora desde fuera, como si fuera su propia, en forma de delirios, en forma de alucinaciones visuales, en forma de alucinaciones auditivas, ¿no? Pero es una realidad construida por el paranoico o por el psicótico y que va a tener mucho que ver con su deseo y con un deseo reprimido también, forcluido, a consecuencia de esa forclusión. Entonces, en el delirio decimos hay un intento de conectar de nuevo la libido con los objetos exteriores, ¿vale? Y luego otra cosa importante en la psicosis también es que lo que se forcluye es el nombre del Padre, es decir, la ley, es lo simbólico, es el universo simbólico. Por eso el psicótico es como si todo... hablan de mesa y la mesa es la mesa, no es la palabra mesa, es la mesa, es como si tuviera la mesa metida en la cabeza, ¿no? O no puede separar la significación de la palabra de la cosa, ¿no? O el doble sentido, o el chiste, ¿no? Digamos que tiene esas dificultades con el pensamiento simbólico, porque ha habido una forclusión del nombre del Padre. Está pegado, digamos, para decirlo, a la madre fálica, a la madre no castrada,
Sigue siendo, es un hijo solo de su madre, digamos, el psicótico, ¿no? Para entenderlo. Pero todas estas son operaciones, porque es una complejidad, ¿no? El complejo psicótico, ¿no? Son una serie de procesos psíquicos que se producen determinado por esa cuestión de la negación del nombre del padre. Entonces se producen varias cosas que merece la pena resaltar. El tratamiento psicoanalítico ayuda al paciente psicótico a restablecerse, a restablecer sus vínculos con la realidad, a psicoanalizarse, a entenderse mejor, a aceptar la ley del padre, el nombre del padre, a aceptar la castración de la madre, que la madre no lo puede todo, que no es hijo solo de la madre, sino de una madre y de un padre, que es mortal. Bueno, todo ese tipo de cosas que van a tener que irse, que se van a producir en un tratamiento psicoanalítico, que obviamente no es algo que dure 1 día, 2 días ni 3 días, que es un tratamiento psicoanalítico que requiere un tiempo para que se vayan produciendo autoconocimiento y autotransformación, como en cualquier otro paciente. No es que sea más difícil el caso del psicótico que el del neurótico, ¿no? Para el tratamiento psicoanalítico. Aunque sí que se puede decir que una neurosis llevada a su término sin tratamiento, por una cuestión de cantidad, puede dar lugar a la producción de una psicosis, ¿vale? Eso también les quería comentar. A ver qué preguntas tenemos por aquí. Perla Conde lo está viendo, Helen Flores lo está viendo, Eduardo Pérez, Carlos Latorre, buenas tardes Virginia, qué elegante vas, gracias. Elena Salinas, Ade Reyes, Perla Conde. Hola, una duda, ¿en qué se diferencia la psicosis y la esquizofrenia? Muy buena pregunta, Perla. Bien, en la psicosis se produce esta regresión que hemos dicho, hay una regresión libidinal de los objetos al yo. Bueno, pues eso sería la psicosis. Es narcisismo puro, digamos, en la psicosis. La libido regresa al yo. En la esquizofrenia hay una regresión a una etapa previa al yo, a la etapa del autoerotismo, a la etapa de la fragmentación esquizofrénica de la realidad, es decir, donde todavía no había unidad del yo en el sujeto. Se produce una regresión a esa etapa, la del autoerotismo, y entonces por eso al esquizofrénico se le presenta la realidad como fragmentada. Él está fragmentado, está en fragmentos, porque todavía, digamos, la mayor parte de la libido ha regresado a esa etapa psíquica donde todavía no había la unidad del yo. Esa es la principal diferencia entre la psicosis y la esquizofrenia. Nelly Bisuifi lo está viendo, Juan Carlos Aquino, Luis Daniel Patino, Mar Lozada, saludos doctora, hola Mar, Carlos Latorre, Marcos Vinocur, Carolina Palau, saludos desde Argentina de Marcos, Pat Soto. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes. También quería decirles que la locura no es algo que dura las 24 horas del día ni el 100% de los días, ¿no? Que es un grado y que también se da en diferentes cantidades, ¿no? Que uno no puede estar loco todo el tiempo, que hasta el más loco de todos los locos tiene algún momento de lucidez. Y al contrario, que hasta el más cuerdo de los cuerdos también tiene algún momento de locura, que son cuestiones de cantidad, por una parte. Y además, que el mecanismo psíquico que decimos que está implicado en la psicosis, que hemos dicho que era el de la forclusión, resaltar que es un mecanismo psíquico normal, es un mecanismo del aparato psíquico. Lo que pasa que su utilización está exagerada en la psicosis. Ya hemos explicado muchas veces cómo la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Los mecanismos psíquicos que están en juego en la salud y en la enfermedad son los mismos, pero que en las enfermedades algunos están exagerados. En la psicosis es la forclusión, pero la forclusión la utilizamos en nuestra vida habitual, en nuestra vida normal, todo el mundo. Por ejemplo, uno se tiene que ir a trabajar y tiene en su casa al niño enfermo o al papá enfermo o lo que sea, roto, digamos, y cuando se va al trabajo tiene que ir al trabajo y olvidarse de eso,
como si no existiese. Bueno, pues ahí está aplicando el mecanismo de la forclusión, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo de la forclusión. Otra cosa es que ya uno vaya por la vida forcluyendo cosas tan importantes que le hagan negar parte de la realidad de una manera intensa y durante la mayor parte de la vida, ¿no? Entonces eso ya da muchas dificultades porque como tiene que vivir de alguna manera en la realidad, cada vez tiene que ir forcluyendo más cosas para hacer esa realidad acorde con su propia fantasía o con su propio deseo, con su propio delirio. Entonces ahí se complican mucho las cosas. Pero es fácilmente identificable una persona psicótica, un loco. Vamos a llamarlo loco porque todo el mundo lo entiende mejor como un loco que como un psicótico. Pero es lo mismo, ¿no? Que muchas personas a veces dicen, me volví loco, no sé qué me pasó, o siento que estoy loco, me estoy volviendo loco, algo me pasa, o mi mujer se ha vuelto loca, mi marido se ha vuelto loco. A veces hasta se llega a pretender, me vuelven loco, como si fueran los otros los que te vuelven loco, es uno el que se vuelve loco, ¿no? Pero como ven que es algo que está en nuestro lenguaje habitual porque es algo que puede pasar, que pasa, que está muy extendido, que es algo habitual, ¿no? Que no es que hay que pensar la locura como una persona encerrada en un manicomio atado con un chaleco de fuerzas, sino que la locura es algo que es una tendencia, hasta puede ser una tentación, pero yo les recomiendo trabajar hacia la salud, ¿vale? Porque la locura te puede arrastrar, te puede llevar, te puede hacer quedarte en un rincón sin hacer nada con tu vida, ¿no? Y lo recomendable o más conveniente para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, hombres y mujeres del siglo XXI, trabajar hacia la salud mental, trabajar hacia las relaciones sanas, trabajar hacia una vida sana y que dure mucho, porque si no, bueno, pues uno puede llegar a desenlaces muy dramáticos y dolorosos. Entonces es mejor. Yo sé también que hay gente que goza del dolor, pero hay otros goces. Hay otros goces que son la salud, que son la diversión, que son la vida y que son goces pues mucho más saludables, aunque cueste trabajo soportarlos, porque no es una de las cosas que más cuesta soportar, ¿no? Estar bien, estar saludable, ser feliz, vivir felizmente con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los padres, con la familia, con los compañeros de trabajo, pero en realidad es posible y el psicoanálisis lo hace posible si usted quiere. Vamos a ver. Pat Soto, Juan Carlos Aquino, ¿qué importancia tiene la simbiosis que tiene el psicótico con la madre? Para reestructurar el yo del psicótico es necesario formar nuevamente una simbiosis con el sujeto. Claro, en la cuestión del psicótico con la madre, bueno, ya saben ustedes que la madre es jorobada. Y no estamos diciendo que sea la madre, la señora mamá que cada uno tenemos en casa, esa señora que ya está mayor y que nos cuidó y después nos dejó marchar. No estamos hablando de esa madre, estamos hablando de la madre psíquica, de la madre que uno tiene interiorizada, internalizada, y que es una madre que tiene que estar interiorizada y aceptada como con límites. Una madre que era un ser humano, es un humano, un mortal, que uno proviene, o sea, la cuestión es que aceptar que uno proviene de padre y madre, que es hijo de un hombre y una mujer que se juntaron y que son mortales y que por tanto también uno es mortal, ¿no? Pero con la psicosis podemos encontrar ese problema de no aceptar eso, sino que está la madre, sigue estando la madre fálica, que era esa madre del niño, esa madre al que el niño le atribuía una totipotencia, que la madre lo podía todo, que la madre podía, claro, como le había cuidado siendo tan pequeñito, le había salvado la vida, entre comillas, ¿no? Le había cunado, le había dado el pecho, le había alimentado, le había dado calorcito, pues el niño atribuyó que esa madre era una madre todopoderosa, una madre fálica, no le faltaba nada, no necesitaba ni a nada ni nadie.
pero después uno va descubriendo que la madre también tiene sus limitaciones, que necesitaba de otros, entre el primero papá, ¿no? Bueno, pues el psicótico es como si negase la aparición del nombre del padre, la intervención del tercero, la separación de la madre, porque es el tercero el que viene a separar al niño de la madre, a marcar la ley, a ordenar el aparato psíquico, a decirle, no, esta mujer ya está conmigo, tú si quieres salir al mundo, ser un sujeto social, tienes que buscarte otra mujer u otro hombre a la niña, ¿no? Entonces, si esa ley no se acepta, el psiquismo queda sin ley, desordenado, ¿no? Entonces, no hay padre, no hay interdicción del incesto. Se queda pegado a la madre. El psicótico tiene esa relación con la madre. Claro, para reestructurar el yo de psicótico, bueno, es que el psicoanálisis no solo va a reestructurar el yo de psicótico, va a poner un orden, un nuevo orden, va a poner la ley en ese aparato psíquico. Ahí se reestructura el yo, pero se reestructura todo, no solamente el yo. Toda la complejidad del aparato psíquico es como que viniera a instaurarse una ley, la aceptación de la realidad. La ley, tener ley, que el aparato tenga ley, lleva a aceptar la realidad y entonces a poder transformar la realidad. Decimos en psicoanálisis, que el neurótico el sano es el que acepta la realidad tal y como es y la transforma. Trabaja para transformarla o trabaja para transformarse. Pero para eso hay que aceptar la realidad. Ese es el sano. El psicótico no acepta la realidad y sin embargo la transforma. Es decir, transforma una realidad sin aceptarla. Es decir, crea su propia realidad. Eso es lo que hace el psicótico. Pero fuera de toda realidad. Es su realidad personal. Claro, todo el mundo está loco. ¿De qué me está hablando, no? Y el neurótico acepta la realidad, pero no la transforma. Se queda en su realidad psíquica, se queda en su fantasía, trabaja todo el tiempo en su fantasía, fantaseando, no va a la realidad. Esa es la diferencia entre los tres. Entonces, el psicoanálisis ayudaría a los tres, en cualquier caso, al neurótico, al psicótico y al sano. ¿A quién más puede ayudar de todo? Al sano, porque le va a ayudar, o sea, digamos que primero le cura al neurótico, al psicótico, para que se hagan sano, y cuando está sano ahí le puedes psicoanalizar, porque el psicoanálisis te ayuda para la vida, te ayuda para crecer, te ayuda para poder transformar tu realidad, para poder vivir a gusto y más años y mejor los años futuros, ¿no? Eso es a lo que ayuda el psicoanálisis, y mucho mejor a las personas sanas, a las personas sin problemas. Si los tienes, bueno, pues el análisis te ayuda a resolver esas enfermedades o esos trastornos psíquicos, pero siempre con el objetivo de que llegues a psicoanalizarse. O sea, su objetivo no es curar los síntomas. Su objetivo es producir una máquina, transformar esa máquina de hacer síntomas en una máquina, en un psiquismo normal, en un sujeto del inconsciente, en un sujeto deseante. ¿Vale? Perla Conde dice, gracias Virginia. Carlos Latorre, gracias doctora por sus saludos. Manuel Borja lo está viendo, gracias Carlos. Vilma Bertrán lo está viendo. Angie Velasco, Rosy Guerrero, Kenner Guti y Rafael Benítez. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar viendo el programa de hoy. Hemos dado unas pinceladas sobre la psicosis. Yo espero que todos aquellos de ustedes que están sufriendo, lo están pasando mal, o quisieran, ¿no? Transformar esas tendencias psicóticas, tomarse la vida de otra manera, conocerse y poder transformarse, yo apelo a su lucidez y les invito a comenzar su psicoanálisis conmigo. Pueden contactar conmigo a través de mi página web www.virginiabaldominos.com. Pueden conversar conmigo tanto presencialmente, si ustedes pueden venir a la consulta a Madrid, Alcalá de Henares o a Camarma de Esteruelas en España, o si lo desean también pueden psicoanalizarse a través de videollamada, estén donde estén. Estaré encantadas de escucharles e interpretarles para que ustedes se puedan conocer
y transformar, para que ese psiquismo suyo pueda transformarse, pueda tener un orden y pueda estar posicionado de otra manera en la realidad, que ya verán cómo les va a beneficiar mucho, va a ser muy conveniente para ustedes. Aquí tenemos más preguntas, a ver. Es lo que me falta, el psicoanálisis. Bueno, pues adelante, Rosti, adelante. El otro día me contaron un chiste a colación de eso, pero no lo voy a hacer hoy. Perla Conde, ¿qué medidas debe tomar la familia en el caso de un psicótico? Bueno, pues llevarle a psicoanálisis, ¿no? Si el principal problema que suele tener el psicótico es que alguien se haga cargo de su tratamiento. Ni los estados se hacen cargo del tratamiento de la psicosis psicoanalítico, ¿no? Que es el tratamiento, el único tratamiento posible de la psicosis, porque medicarlos, ustedes me dirán, ¿eso qué tratamiento es? No se modifica nada. Se palía, pero no se transforma el sujeto, no puede transformarse para salir a la realidad, ¿no? Entonces, llevarles análisis, facilitarles un tratamiento psicoanalítico, pagarles el tratamiento psicoanalítico, es lo que pueden hacer los familiares de un psicótico. Eso. Gracias, doctora, dice Rosti. Gracias a todos, amigos. Os voy a dejar también aquí en el chat, os voy a poner la encuesta, un momentito, dame el link para una encuesta de mi página. Podéis encontrar, yendo a este link, mi página en Google Maps, ¿vale? Es donde, bueno, pues los pacientes que están buscando una doctora para hablar y poder psicoanalizarse y poder conocerse mejor y poder transformarse sin necesidad de ser encerrados en un sanatorio psiquiátrico o sin necesidad de empastillarse y desconectarse de su realidad, de sus amores, de sus pasiones, de su vida. Bueno, pues todas aquellas personas que quieren psicoanalizarse, que quieren conocerse mejor, que quieren estar en el mundo, que quieren vivir y que quieren vivir más años, bueno, pues entonces pueden contactar conmigo y cuando buscan en Google pueden encontrar la consulta de psicoanálisis. Yo les dejo aquí esta encuesta porque si ustedes me valoran, ahí ponen una puntuación, aparecen 5 estrellitas, ustedes pueden puntuar lo máximo que puedan y además pueden dejar un comentario también en un recuadro que les va a aparecer y eso me va a ayudar a mí mucho y también va a ayudar a todas estas personas que están buscando una doctora, están buscando un profesional con quien hablar y a quien confiar el cuidado de su salud mental. Yo les agradezco mucho en mi nombre y también en el de todas esas personas que están buscando y que van a poder diferenciar lo que es el trigo de la paja, lo que es un buen profesional de lo que no lo es. Así que estaría muy agradecida si ustedes hacen una valoración en Google a través de esa encuesta. Muchas gracias a todos, amigos. Seguiremos. Hoy hemos hablado de la psicosis, pero vamos a seguir el jueves en la conferencia y el próximo lunes aquí. No se lo pierdan. Sigan conectados con la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Muy buenas noches desde Madrid, España, y continuamos la próxima.